Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Hoy, 20 de junio, Día Internacional de las Personas Refugiadas, le presentaré lo más interesante en materia de derechos humanos. Le comento que en nuestro país, es decir, en México, el primer lugar en bullying en secundaria. Además, ONU ha condenado las recientes agresiones de periodistas en nuestro país. Le comento en materia internacional, veremos que la Organización Mundial de la Salud indica que un medio ambiente saludable es indispensable para una buena salud. Asimismo, le presentaré que UNICEF advierte peligro de muerte de cerca de 1 millón de niñas y niñas en la región del Sahel, allá en África. Estamos a punto de iniciar. Comenzamos con nuestra primera sección de noticias nacionales. Con la única finalidad de mejorar el trato y atención a los reclusos y evitar posibles violaciones a la dignidad humana, alrededor de 300 custodios del Centro de Readaptación Social David Franco Rodríguez están siendo capacitados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos allá en Michoacán. Este curso es impartido por el Centro de Estudios y Capacitación del organismo a cargo de Germán Martínez Ramos y se ha desarrollado los días 18, 19 y terminará el día de hoy, 20 de junio. Entre los temas que se están abordando están la capacitación, entre otros, son los derechos, qué son los derechos humanos, así como sus antecedentes históricos de los derechos humanos en la prisión, el uso excesivo de la fuerza y qué hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nayarit, que preside el señor Huicot Rivas Álvarez, informó mediante un boletín que está realizando diversas acciones en favor de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. En torno a esto, el Ombudsman señaló que se están llevando a cabo actividades de capacitación y concientización con respecto de la importancia de conocer, respetar y garantizar sus derechos. Con este propósito también se están distribuyendo publicaciones como carteles, cartillas y textos en la materia. También se dio a conocer que el día de mañana, 21 de junio, estarán llevando a cabo el foro denominado por la inclusión de las personas con discapacidad. El evento está dirigido a personas que viven con algún tipo de discapacidad, organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil, así como servidores de los 3 ámbitos de gobierno e interesados en general. Un grupo de 35 policías y servidores públicos del municipio de Río Verde iniciaron el tercer diplomado en Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana que imparte la Comisión Estatal de Derechos Humanos allá en San Luis Potosí. Esto como parte de la colaboración permanente entre este organismo y el mismo ayuntamiento. El objetivo de esto es formar al personal del servicio público sobre las bases y los principios de la seguridad ciudadana, así como de la importancia de la participación de la población en esta materia, con el único objetivo y finalidad de contar con personal sensibilizado y receptivo a las necesidades y problemas de toda la ciudadanía. De esta forma, la Comisión Estatal de Derechos Humanos está buscando formar servidores públicos sensibilizados y receptivos que sean capaces de actuar en forma adecuada frente a conductas de violencia y en contra de la delincuencia. Cristina Diac, adscrita a la Secretaría General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, señaló que las familias que cuentan con un miembro con discapacidad deben aprender a reconocer las habilidades de sus hijos para poder potencializarlas. A pesar de que las personas padecen algún tipo de discapacidad, cuentan con un sinfín de habilidades que les permiten realizar las cosas de manera diferente, lo señaló la funcionaria, solo es cuestión de identificarlas y poder estimularlas a los familiares, es decir, poder potencializarlas. De igual manera, la alta funcionaria indicó que las familias deben estimular a los hijos para que se valoren, se acepten de tal manera como son, pero los parientes también deben comprenderlos y aprender a no rechazarlos.
Lamentablemente, México está en el primer sitio a escala internacional en el número de casos de acoso escolar bullying en nivel secundaria, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Por otro lado, un documento elaborado por la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados destacó que solo Nayarit, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y el mismo Distrito Federal cuentan con una ley específica para evitar la violencia escolar. Cabe señalar que en las entidades donde no se ha legislado este tema, las leyes en materia educativa plasman de manera general el compromiso de otorgar una educación libre de violencia y fomentar la cultura de la paz. Ante el rezago en el uso y conocimiento de métodos anticonceptivos entre las y los adolescentes rurales, el Fondo de la Población de Naciones Unidas, mejor conocida como UNFPA, y el gobierno irlandés comenzaron un programa para fortalecer el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de esta población allá en Guanajuato. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, en esta entidad viven 5.4 millones de habitantes, de los cuales el 54.4% son jóvenes de 25 años de edad o menos, y de estos la mitad son mujeres, es decir, alrededor de 2.846.947. En torno a esto, Diego Palacios, representante de UNFPA en México, indicó que este proyecto, implementado por la Asociación Civil Centro de los Adolescentes de San Miguel de Allende, arrancó este mes y tiene entre sus metas aumentar 80% el conocimiento acerca de la salud reproductiva entre las y los estudiantes de secundarias y de zonas rurales allá en ese estado. La Comisión de Derechos Humanos de Morelos firmó un convenio de colaboración con el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado a fin de motivar al personal a que continúe sus estudios y sea más competitivo en su ámbito laboral. El doctor Ángel Abrego Escobedo, presidente del Consejo Nacional e Internacional de Organizaciones No Gubernamentales de Morelos, fungió como testigo de honor a favor de este impulso en el trabajo que se realiza para respetar y hacer cumplir los derechos humanos en el estado de Morelos, al sumarse al favor de la oferta educativa mediante intercambios culturales, científicos y pedagógicos por parte de servidores públicos y miembros de organizaciones no gubernamentales. En su peregrinar para ser escuchadas y exigir justicia ante la impunidad en la que permanecen los asesinatos y desapariciones de sus hijas, madres, padres y familiares, participarán en la Caravana por la Paz, que en esta ocasión se realiza en territorio estadounidense. En conferencia de prensa, representantes de organizaciones y coaliciones mexicanas y norteamericanas afirmaron que este es un hecho histórico que une a dos países por un mismo dolor y una misma lucha, que es la paz. Cabe señalar que esta caravana partirá de San Diego, California, el día 12 de agosto para llegar a Washington, D.C. el 10 de septiembre. Una vez estando ahí, se reunirán con representantes del país vecino para exigirles frenar el flujo de armas hacia México y demandar estrategias de seguridad más efectivas y con no violencia. El Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social convocaron al foro titulado Brechas y Desigualdades en el Empleo en México por el empoderamiento económico de las mujeres y un crecimiento inclusivo. Este foro se llevará a cabo el día de hoy, 20 de junio, en la Casa LAM a las 11 horas allá en la Ciudad de México. Durante este foro se analizará el empoderamiento económico de las mujeres, el mercado laboral y el crecimiento inclusivo en México y América Latina. Cabe señalar que entre las ponentes estarán la investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género, Marta Lamas, también estará Ana Huesmes García, representante de ONU Mujeres, Frérida Guzmán, investigadora de Flaxo en México, entre otras altas y destacadas mujeres. Y bien, es momento de hacer una pausa y regresamos con más información.
Estamos de regreso para presentarle lo más relevante en materia internacional. Le comento que en el año 2009, Amnistía Internacional concedió a Aung San Suu Kyi, líder democrática birmana, su premio Embajadora de Conciencia, pero ella no pudo recibirlo porque estaba bajo arresto del gobierno militar. El día de ayer, ya libre y todavía luchando por la democracia en Myanmar, recibió el premio en manos de Bono Youtu y Sally Chetty, quien es secretario general de Amnistía Internacional. Cabe señalar que Suu Kyi es libre gracias al esfuerzo de millones de personas alrededor del mundo que respondieron al llamado de Amnistía Internacional, escribiendo cartas y presionando de esta manera a los gobiernos, protestando. Esto es una prueba más de que sí podemos cambiar a este mundo. La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó firmemente la violencia contra los periodistas. Mediante un comunicado, el organismo recordó el asesinato de Víctor Manuel Báez Chino, periodista del portal de noticias Reporteros Policíacos y de la sección policial del Diario de Milenio en Veracruz, ocurrido el pasado 14 de junio, que se suma al de Marco Antonio Ávila García, reportero del periódico El Regional de Sonora, quien fue encontrado sin vida el pasado 18 de mayo allá en Guaymas, en Sonora. Frente a este panorama, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó sus condolencias a los familiares y colegas de las víctimas y subrayó la imperativa necesidad de que se desarrollen sobre estos dolorosos acontecimientos investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales que permitan la más pronta identificación, así como el procesamiento y sanción de los responsables. En otra información le comento que la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería, mejor conocida como FUDEN, y el Ayuntamiento Español de Madrid están capacitando a través de un programa de formación en obstetricia a 24 enfermeras de Managua, Nicaragua, con el único objetivo de reducir la mortalidad materna y perinatal en el país centroamericano. Este proyecto pretende mejorar los cuidados de salud de las embarazadas durante la gestación, el parto y el puerperio, así como la atención ante las urgencias, emergencias y riesgos obstétricos. Para apoyar al personal que toma el curso de formación, FUDEN distribuyó alrededor de 124 maletines de enfermería, así como 24 lotes de instrumental obstétrico, libros, manuales y una decena de maniquíes para estas prácticas. Le comento en otras noticias que el día de ayer la Organización Mundial de la Salud indicó que un medio ambiente saludable es un requisito indispensable para que las personas sean mucho más saludables. En el marco de la conferencia Río+20, la Organización Mundial de la Salud señaló que la reducción de la contaminación atmosférica podría reducir a la mitad las muertes por neumonía y disminuir considerablemente la cifra anual de 1 millón de muertes causadas por la contaminación del aire en interiores, por lo cual instó a la comunidad internacional a incluir la salud y el medio ambiente en todos los debates relativos al desarrollo sostenible. En este sentido, también señaló que la salud de los seres humanos sigue revistiendo una importancia capital como indicador de la repercusión de las políticas en dichas áreas. El día de ayer, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, expresó gran preocupación por la inseguridad que padece la población civil que vive en el este de la República Democrática del Congo, allá en África, quienes están huyendo de la sangrienta lucha entre el ejército del país y el movimiento M23 formado por desertores de ese mismo ejército. Por lo cual, la alta funcionaria indicó que la mayoría de los integrantes del grupo tienen antecedentes de violaciones masivas, así como masacres y reclutamiento de niños soldados. Muchos también son responsables de crímenes de guerra y manifestó que existe la posibilidad de que causen un gran sufrimiento adicional a esta población civil. Asimismo, Navi Pillay hizo un llamado para que los integrantes de ese grupo sean juzgados por las violaciones de los derechos humanos perpetradas contra civiles durante el motín actual y en conflictos anteriores. La organización no gubernamental llamada Frontliner Defenders manifestó su preocupación por el ataque que sufrió recientemente la activista guatemalteca lideresa del Frente Norte del Área Metropolitana, Thelma Belis Okeli, del CID, el pasado 13 de junio.
Este ataque hacia el activista sucedió cuando salía de una protesta pacífica en la aldea de La Puya y se dirigía hacia su casa en San José del Golfo. En el camino, la activista fue atacada por dos sujetos que iban en una motocicleta, quienes le dispararon hiriéndola en el hígado y actualmente se encuentra recuperándose en un hospital. Por esta situación, Frontliners Defenders pidió a las autoridades guatemaltecas la protección de ella y realicen una investigación exhaustiva para aclarar estos hechos. En otra información le comento que la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet, sostuvo que la participación femenina plena e igualitaria es fundamental para poder lograr sociedades, economías y un medio ambiente mucho más sano. Durante una conferencia de prensa previa a la realización de la cumbre Río +20, que inicia hoy allá en Río de Janeiro, en Brasil, Bachelet agregó que el desarrollo sostenible podrá ser alcanzado solo cuando todas las personas tengan el acceso a los servicios públicos esenciales como la educación, la salud, el agua y saneamiento, energía y protección social. Más de 1 millón de niñas y niños están en peligro de muerte en el Sahel, en África, debido al aumento de las temperaturas y tras casi un año sin lluvias, lo que ha provocado la pérdida de hasta el 80% de las cosechas. Así lo advirtió el día de ayer UNICEF. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia indicó que del mes de enero hasta abril de este mismo año, unos 250,000 niños y niñas menores de 5 años han recibido tratamiento contra la desnutrición aguda grave, pero indican que aún hace falta mucho por hacer. Según UNICEF, la situación se agravará debido a que se está agotando la reserva de alimento que las familias han conservado de la cosecha anterior, lo que se conoce como la temporada del hambre. También agregó que a ello se está sumando que las familias no pueden comprar comida porque en algunas zonas deben pagar por el maíz o el trigo el doble que hace 4 meses. El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales consideró que la persistente impunidad y la falta de rendición de cuentas de los funcionarios son el motivo de gran preocupación en el caso de Colombia. Christoph Keynes presentó ayer un informe sobre ese país sudamericano al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el que analiza los progresos en la aplicación de las recomendaciones que fueron formuladas por su predecesor, Philip Alston, quien visitó Colombia en junio del año 2009. El experto indicó que el Estado ha adoptado ciertas medidas para prevenir las ejecuciones extrajudiciales, entre las que destacan 15 provisiones del Ministerio de Defensa. Sin embargo, apuntó, se siguen denunciando casos de ejecuciones extrajudiciales y las investigaciones penales y disciplinarias no están avanzando, por lo cual instó a Colombia a redoblar sus esfuerzos para poder garantizar la rendición de cuentas por las ejecuciones extrajudiciales y a establecer medidas que protejan a los grupos más vulnerables. Y bien, esto es todo en materia de derechos humanos. Yo soy Lea Montañez y lo espero el día de mañana con más información.